Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe Brown y en nombre de la Municipalidad de Vitacura y de la Dirección de Sustentabilidad, les doy las gracias por estar acá. También muchas gracias por invitarme a esta charla tan interesante. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me llama mucho la atención, que tiene que ver con los huertos urbanos, con los huertos en los departamentos, con aprovechar los espacios que nosotros tradicionalmente usábamos como jardines para un bien mayor, ¿no? Por una utilidad mejor y que sin duda es sustentable porque nos ayuda a comprar un poquito menos en el supermercado, a disminuir la huella de carbono y ayudar un poco en estos momentos que está tan difícil el tema del cambio climático, ayudar un poco desde pequeño granito de arena desde nuestro lugar. Para eso voy a presentar a Susana Valenzuela. Susana es ingeniera agrónomo y tiene una lista que ahora nos va a decir de la cantidad de cosas que hace, pero solo quiero decir que esto es parte de un taller mucho más largo. Ella nos va a hablar un poco, nos va a hacer una pequeña clase, pero este taller lo hace en el Club de Jardines de Chile y esto va a ser un resumen que vamos a ver acá, donde ustedes pueden hacer preguntas. Nosotros tenemos aquí cómo contestarles y yo de vez en cuando lo voy a interrumpir. Así que, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Cuéntanos Bien. primero todo tu currículum. Ya bueno, dale, soy Susana. Bueno, antes que todo, dar las gracias a la Municipalidad de Vitacura, al programa de sustentabilidad que me invitó a participar. Soy Susana Valenzuela Yáñez, soy ingeniero agrónomo, paisajista del Club de Jardines de Chile, profesora en el Club de Jardines de Chile de huertos y de plantas medicinales, y soy asesora en calidad agropecuaria. Eso es que trabajo con agricultores de la región metropolitana todo el tiempo, ellos, agricultores que entregan sus productos a supermercados. Tengo 5 empresas que actualmente entregamos productos a supermercados, por lo tanto, la tierra, los huertos, la agricultura, las plantas son mi mundo. Maravilloso. Cuéntanos, esto es parte de un taller, como yo decía, ¿no? Un taller que tú haces en el Club de Jardines de Chile. Claro, este es parte de, yo lo que les voy a presentar ahora es un extracto del taller completo que doy en el Club de Huertos, que es un taller de 2 clases. La verdad es que es un taller, es para dar tips un poco, no para que, no es una clase de agronomía, por ejemplo. La idea es que sea bien práctico. Oye, solo para partir así como para que nos pique el bichito, una persona que tiene un departamento chiquitito, una casa así normal, ¿puede tener un huerto? O sea, partamos Ya. por ahí, porque... O sea, partiendo de que un huerto, ya 2 plantitas juntas ya forman un huerto. Para mí ese es el concepto básico. 2 plantitas ya son un huerto. Una planta no puede ser porque es tu única plantita, pero ya que tú tengas tus 2 plantitas ya tienes tu huerto. Qué ¿Ya? maravilla. Además que la gente yo creo que no se da cuenta la cantidad de tomates que puedes tener en una casa, por ejemplo. O sea, puedes pasar una temporada entera sin ir a comprar a verdulería ni un tomate, ¿no? O, claro, sí, o guardándolos como salsa también, pues, sí, porque el tomate no te va a durar todo el año, pero si tienes una buena cosecha, puedes aprovechar ese producto como salsa de tomate y claro, puedes tener salsa de tomate de tus tomates durante todo el año. Encuentro maravilloso. Yo creo que nadie sabe, por eso son importantes este taller y estoy súper contento de estar acá porque nadie sabe la cantidad de cosas que uno puede producir, ¿no? Pareciera un mundo muy lejano, ¿no? Y que solamente pertenece a un grupo, pero en realidad estamos mucho más a la mano de que se puede hacer. Así que bueno, démosle, cuéntanos cómo es, por dónde partimos. Vale, voy a compartir pantalla primero. Uh-huh. ¿Me cuentas ahí si se ve? ¿Se ve bien? Yo veo muy bien. Ya, Si no nos espera. van diciendo acá. Ay, que me sale la barra acá. Chuta. Ya, ahí Yo les lo veo pongo. perfecto. Ya, súper. Ya, Oh, entonces perfecto. partimos, Ya. bueno, primero definir un poco qué es un huerto. Un huerto finalmente es un terreno donde se cultivan frutas, hortalizas y hierbas, y como lo dijimos anteriormente, ya 2 plantas juntas pueden hacer un huerto, ¿cierto? Y el huerto no solamente son hortalizas, o sea, también puedo tener un huerto de hierbas medicinales, de hierbas de la casa, de frutales, ¿ya? Es una mezcla. ¿Cuáles son los principales beneficios de tener un huerto en casa? Lo primero es tener alimentos frescos, o sea,
Yo no necesito cortar mi lechuga y meterla al refri para después comerla, sino que puedo cortarla en la mañana, por ejemplo, o programarme en la noche para tenerla lista el otro día. Pero es un alimento fresco, que lo corté y me lo como, ¿ya? Segundo, conocer los manejos de las hortalizas y frutas que estoy comiendo. Como lo dije en la introducción, parte de mi trabajo es ser asesora en calidad agropecuaria, que es lo que se llama, y hago que los agricultores cumplan los requisitos para ingresar a los supermercados, por lo tanto tengo mucho conocimiento de análisis de multiresiduos, de trazas, de como el mundillo que hay atrás de eso. Y solo de datos, la resolución 894, la resolución exenta 894, es la que regula los límites máximos de pesticidas en las hortalizas. O sea, nacionalmente todas nuestras hortalizas pueden tener una pequeña traza de agroquímicos. Por lo tanto, lo mejor es que yo los produzca, y si los quiero tener sin químicos, es que yo los produzca en mi casa, ¿ya? Mira, eso es súper interesante. Y después nos puedes contar un poco porque ¿dónde podemos encontrar? Porque claro, no todo el mundo va a poder cultivar de todo, que ya lo habíamos hablado antes. O sea, yo puedo en mi casa Sí. tener algunos. No, Si eso viene. claro, si quiero mantenerme así lo más orgánico posible, lo mejor es tratar de encontrar gente que cultive igual que yo también, ¿no? Claro, o sea, si tú quieres que tu huerto sea orgánico, ahí vamos a ver que tienes que tener insumos orgánicos, y si quieres hacer una cooperativa, después puedes juntarte con más gente que haga lo mismo que tú, que quizás produzca otros cultivos, y ahí tienes una canasta orgánica como para tu consumo o para vender, ahí ya ves tú. Me ¿Ok? encanta. Bueno, otro de los puntos importantes es el ahorro de dinero. O sea, quizás no es relevante en el presupuesto mensual, pero, por ejemplo, yo tengo un cibulet en mi casa y hace 4 años que no gasto plata en comprar un cibulet de 500 pesos, no sé, al mes. Es un ahorro y una gratificación, porque no hay nada mejor que comerte una ensalada de tu huerta, o tomarte un mojito con tu menta, o hacer un preparado medicinal con tus hierbas. Eso, como decirle a tus visitas, ¿sabes qué? Este té de hierba es de mi huerta. Eso es como, wow, te llena el espíritu. Eso yo lo he comprobado. O sea, no hay Sí. nada, además no hay nada que sepa mejor que lo que uno cultivó. Será psicológico o no, pero la lechuga que uno tiene es la más sabrosa del mundo. La más sabrosa, de todas maneras. Ya, ¿cuáles son los insumos que necesito para hacer una huerta? O sea, bueno, tengo insumos no sé, pues herramientas de trabajo, herramientas de riego, herramientas de cosecha, pero una huerta no es nada sin el material vegetal, ¿cierto? O sea, necesito tener una planta para tener una huerta. ¿De dónde puede venir este material vegetal? Puedo comprar una semilla, ¿cierto? Puedo tener una huerta de semilla, que aquí la semilla la puedo obtener del ciclo propio vegetativo de la planta, o comprando semillas, o puedo comprar almácigos, que es una planta más crecida, y aquí puedo comprar el almácigo o hacerlo en mi propia casa. Entonces, ¿qué es una semilla? Dice que la semilla es el grano contenido que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una planta de la misma especie. ¿De dónde yo puedo obtener esa semilla? Entonces dijimos que el primer punto era del ciclo vegetativo de la planta. Entonces yo aquí les puse, por ejemplo, 3 imágenes en esta presentación, que está el ciclo vegetativo del tomate. Entonces aquí dice que del tomate yo saco la semilla de adentro del fruto, ¿cierto? Cuando el tomate ya está maduro, adentro están las semillas, yo las saco, las dejo secar, las dejo para la otra temporada, pongo esa semilla en el suelo, esta semilla empieza a tener su ciclo vegetativo, da sus hojas, después su ciclo reproductivo, que vienen las flores. Estas flores son polinizadas y sale el fruto. Y nuevamente del fruto saco una semilla. Pero también están estos otros 2 ciclos que les puse acá, que por ejemplo está el de los frutales. Los frutales es muy parecido, pero ese periodo vegetativo en donde se forma el árbol es un poco más largo, pero finalmente la semilla también va a estar en el fruto, y si yo saco esa semilla, la dejo secar, algunas semillas requieren unos tratamientos especiales, después la pongo en el suelo y sale otra planta del mismo fruto. Y el último ejemplo que les puse acá es de hierbas, y aquí está, por ejemplo, la caléndula. La caléndula
yo obtengo la semilla de la flor, una vez que la flor fue polinizada, por ejemplo, la caléndula, en este caso, como que se cierra un poco, los pétalos como que se cierran, y uno dice, ya, está lista, espera un tiempo, y puede poner un cambucho abajo, o como algo para que le ayude a capturar esas semillas, y no se diseminen con el viento. Yo capturo esas semillas, las pongo en el suelo en la temporada que corresponde, me sale el ciclo vegetativo y después empieza a salir el ciclo reproductivo, que es la flor. A propósito, yo en esta imagen les puse una flecha en la imagen de la caléndula, y es como para demostrarles el ciclo vegetativo que tienen las hortalizas de hoja, como la lechuga, por ejemplo. Entonces, la lechuga, ¿qué pasa? Tiene el mismo ciclo vegetativo que la caléndula, pero nosotros la cosechamos ahí donde es solo hoja. Esa es su primera etapa del ciclo. Si nosotros dejamos la lechuga hacer su segunda etapa del ciclo, ella va a emitir una flor, y después esa flor se va a polinizar y nos va a dar las semillas de lechuga. Y así las lechugas, las espinacas, en general las hojas, ¿ya? La otra forma que tenemos de obtener las semillas es comprando semillas. ¿Y qué es importante cuando uno va a comprar semillas? Reconocer la información que me entrega la semillera. Entonces, por ejemplo, yo les puse la imagen de abajo, que dice la época de siembra, ¿cierto?, de las semillas, y después dice la pureza. El porcentaje de pureza indica cuánto del total de semilla es solo semilla. O sea, en este caso, en esta imagen que dice un porcentaje de pureza del 98%, es que el 98% corresponde a semilla, y el resto puede ser hojas, piedra o catáfilos de la misma semilla, pero es cualquier cosa menos semilla. Y lo otro dice el porcentaje de germinación. Ahí la semillera me está diciendo, esa semilla tiene 80% de porcentaje de germinación. Me está diciendo que si yo pongo 10 semillas, 8 me garantiza que me van a germinar. Por lo tanto, si una semilla tiene un porcentaje de germinación muy bajo, yo debo aumentar la dosis de semilla para asegurarme de tener cultivo, ¿ya? Otro dato importante acá, si uno sigue leyendo como el envase de la semilla, dice el estado sanitario. Y en este caso, esta semilla dice que es tratada con Tiram. Tiram es un fungicida, por lo tanto, ya deja de ser una semilla ecológica, orgánica, y es una semilla tratada con un fungicida. Si yo quiero tener ese tipo de cultivo, no hay problema, la puedo usar. Pero si yo voy a ser un productor orgánico o quiero que mi huerta sea orgánica, no puedo ocupar una semilla que viene tratada con fungicida. Hay otras semillas que yo les puse al lado que dicen, por ejemplo, no declaran el químico, el fungicida que usan, sino que solo dicen semillas desinfectadas. Y eso es general. Entonces, cuando yo veo esta imagen con uno a veces abre un paquete de semillas y aparecen estas semillas como fucsias, así amarillas, fuertes. Es difícil encontrar en la naturaleza una semilla que tenga esos colores. Generalmente las semillas son ocres, negras, como la foto que yo les puse más abajo, que es de una semilla que recolecté de albahaca. Son semillas negras, café, ocre. Cuando yo veo una semilla fucsia, viene con agroquímico. O sea, los agroquímicos le dejan ese color, y yo ahí al tiro sé que mi semilla viene con agroquímico. ¿Cómo yo me puedo asegurar de comprar una semilla orgánica? La única forma de que yo me asegure 100% de que mi semilla es orgánica es que tenga un sello orgánico emitido por un tercero. Generalmente en Chile lo que nos regula a nosotros la certificación orgánica es la ley 20.085, que habla de los tipos de certificaciones que pueden tener las agrupaciones orgánicas, y hay un tipo de certificación que se llama la certificación participativa de pequeños y medianos agricultores, y que esa está súper de moda ahora, que era lo que hablábamos de agruparte con distintos productores y tener tus productos y certificarte. Pero la única forma de que yo me asegure de comprar un producto que esté libre de químico y que sea orgánico es con un sello. Porque el término sustentable, ecológico, feliz, amigable, está usado, pero así, porque vende, porque la gente busca, porque, o sea, ya, no sé, pues a mí me llega mensaje así como, huevos de gallina feliz, y feliz, 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 feliz. ¿Qué es la gallina feliz? No existe una gallina feliz. Entonces, lo único
Lo único que a mí me garantiza que esa gallina o que ese huevo sea orgánico y que las gallinas comieron comida que viene libre de agroquímico o que tienen un pastoreo libre, o sea, no es pastoreo, es como que salgan a comer libremente, es que tengan un sello orgánico que me lo garantice. El resto es marketing. Oye, tengo una par de preguntas. Bueno, a lo mejor lo vaya a decir No, acá. no. Un par de cosas. Primero, el sello es ese que dice ahí el verde, ¿no? El que dice SAC. Ese sello SAG, sí, es que el organismo que certifica a los productores ecológicos es, o sea, que maneja las certificaciones, porque hay varias casas certificadoras, pero el que maneja las certificaciones es el SAG. Con la ley 20.089, los que quieran como meterse más y que sean productores orgánicos, es esa la ley. Y uno de mis proyectos, mi proyecto de título fue en certificación participativa de pequeños agricultores ecológicos, en donde el artículo 3 de esa ley hace un sistema de autocertificación para aquellos productores que son chiquititos. Y es súper interesante porque es como estas comunidades ecológicas se pueden autocertificar sin pagar lo caro que es una certificación. Ese es un tema gigante, el tema de la Oh, certificación. sí. Antes, para que no se me vaya el tema de la semilla, dos cosas. Uno, estas semillas que vienen de las empresas grandes como Monsanto o otras, porque hay también ellos, ¿no? No sé si ellos mismos tienen, pero hay otras semillas que tienen como propiedad, ¿no? Esas semillas, tú las plantáis, por ejemplo, un choclo, y luego no da semillas de nuevo. Claro, porque, mira, primero, hay que aclarar, nosotros en Chile, por lo menos puedo dar garantía de que los supermercados nos exigen a los agricultores que nuestro material vegetal no sea transgénico, ¿ya? Porque en Chile no tenemos permiso para cultivar transgénico, pero sí para producir semilla, ya, bueno, esa es otra capacitación. Ya. Pero las semillas que están modificadas tienen un tratamiento para que ellas dan su ciclo vegetativo y después si viene un polinizante te van a dar semilla, pero esa semilla es inviable o da un cultivo de muy poca calidad porque comercialmente para ellos no es rentable. De acuerdo. Y ahí viene todo otro tema, que es esto de... Te pueden dar un fruto o lo que sea, pero... O sea, porque el negocio de ellos es vender semillas. Entonces no quieren que tú saques tus propias semillas, como lo mostramos en la primera imagen, que es de dónde yo puedo obtener mis semillas. En la naturaleza, la semilla finalmente, ¿qué es? Es la forma de reproducción y de que la planta se asegure de tener hijos y de propagarse. De acuerdo. ¿Cierto? De propagar la especie. Digo, de repente puede pasarte que uno tiene unas plantas preciosas o que tienen una plantita, ¿no? Una plántula, no sé cómo se llama, te crece, te da fruto y después tú querés reproducirla y resulta que no da y no da y no da y seguramente es porque venía comprada, ¿no? Claro. Generalmente las semillas que uno compra en el supermercado vienen así. O sea, claro, como que son semillas tratadas de semilleras. Si tú podés comprar un pepino precioso en el supermercado y tú llegas y quieres sacar la semilla y lo más probable es que no te dé. Porque son semillas... Claro, porque no es comercial. Y uno dice, pucha, esto es llegar y sembrarlo y no pasa nada porque no va a crecer ese tomate. No, hay gente que son guardadores de semillas y eso es súper interesante. O sea, hay toda una comunidad en torno a guardar las semillas, a semillas limpias, libres de químicos, y son guardadores de semillas. Y hay gente también que se dedica a vender en Instagram. Hay un montón de información y de productores de semillas, emprendedores. Hay muchas cosas choras. Y con respecto a otra cosa también, como porque la capacidad de germinar de una semilla, que acá lo dice, ¿no? Germinación 80% porque viene comprado, pero a veces yo, por ejemplo, una vez tiré de un ají cacho cabra y me salieron montones, y otras veces he plantado y no me salen, puede ser porque he pasado la época, que esté mala la semilla seca, o yo no la guardé bien. No, pues es que ahí pueden ser muchas cosas, muchos factores, entonces como tú no tenés cómo controlar todos esos factores, porque finalmente tendrías que ver como el historial de manejo de tu semilla. Lo que puedes hacer cuando tú tienes tus propias semillas y quieres saber tu porcentaje de germinación es hacer una prueba con 10 semillas, tú en tu casa. Claro. ¿Cachai? Entonces ponés 10 semillas en tu casa, 10 semillas justas, o bueno, lo ideal es que tengas esas semillas contabilizadas para sacar tu propio porcentaje. Entonces, si, por ejemplo, en el ají, tú viste que, no sé, 7 te germinaron, ya sabéis que tenía un 70% de germinación, entonces aumentáis un poco la dosis. O si ves que las 10 te germinaron, te aseguras con 10 y con 10 semillas tienes. ¿Cachai? Ya, de acuerdo. Y solo, Susana, para cachar, ¿cuál es la mejor, me imagino que depende de la planta, pero cuál es la mejor forma de guardar tu semilla de una temporada a otra? Siempre la semilla tiene que llegar a su término. Cuando nosotros cosechamos un fruto, por ejemplo, o un tomate,
casi nadie espera el término, o sea, porque no, no dura. O sea, piensa un tomate ya maduro, está rojo, la pulpa está muy blanda, como que uno tiene otro concepto de madurez. Hay dos tipos de madurez, la madurez comercial y la madurez fenológica de la planta. Entonces, claro, la madurez comercial, que es la que buscamos nosotros, es que el tomate esté turgente, que la lechuga esté verde, ¿cachai? Pero la madurez fenológica es cuando la planta realmente está lista. Y eso es muy distinto y uno tiene que esperar un poco más el tomate, quizás que se empiece a arrugar un poquito, pero no de deshidratación, sino que ya está listo, ya está más viejito, ahí uno lo saca las semillas, las deja secar, porque las semillas se deben secar. ¿Ya? Y debo tenerlas alejadas de humedad y temperatura que me van a crear mohos y o de plagas. Entonces las debo secar, las debo almacenar y después las debo plantar. Antes de eso hay semillas que requieren tratamientos especiales, que se llaman, no sé, pues estratificaciones, que son, hay lijas, hay meterlas en agua, hay otras semillas que se ponen en el refrigerador, hay varios tratamientos. Ya. No todas, pero ya. Algunas sí lo tienen. Lo importante, y como lo vamos a ver ahora en esta presentación, es que tú tienes que conocer tu material vegetal. O sea, si yo quiero tener tomate y sacar semillas de tomate, tengo que indagar del tomate, de cómo es la semilla, de qué tengo que hacer, porque todas las plantas son distintas. De acuerdo, ya. Muy bien, ¿vale? Es que digo, es un tema súper importante, de ahí para adelante. Sí. Si uno no entiende bien eso, puede fallar mucho. Claro, claro. Ya, otro de los métodos de obtención de ese material vegetal era por almácigo, ¿cierto? Que ya es una planta más crecida y que es una semilla que no se siembra directamente en el huerto, sino que en un recipiente previo de un tamaño manejable hasta que la planta alcanza cierto tamaño. Y esto lo vamos a dejar ahí porque vamos a ver cuál es ese cierto tamaño. Entonces, perdón, dice, ¿qué debo observar para saber que es un buen almácigo? ¿Cuáles son las características que yo debo ver al momento de ir a comprar o de tener mis almácigos? Primero, la planta no debe tener daño de insectos, porque si viene con daño de insectos, quiere decir que ya viene con una plaga, y puede venir con una plaga como huevo en la hoja, o puede venir la plaga en la tierra. Entonces, si veo que el almácigo tiene daño de insectos, no lo debo comprar, o debo evitar sacarlo o sanarlo. Las hojas tienen que estar turgentes, de colores brillantes, no demacradas y que no indiquen deshidratación. Un almácigo deshidratado, como la foto de abajo que yo les puse, un almácigo caído, lo más probable es que yo lo cambie a la tierra y se muera así al tiro, porque ya viene deshidratado, ya viene con daño. Dice que debe estar libre de malezas y si presenta, se deben eliminar de forma manual previa a la plantación. Generalmente las malezas, que son plantas finalmente que no, están donde no deben estar. Se deben eliminar de forma manual porque ellas son mucho más fuertes que el cultivo y suele suceder que la maleza de repente está de este porte y el cultivo está de este porte, porque son plantas mucho más eficientes, ¿ya? Y, por ejemplo, en la foto de abajo yo les puse un almácigo de acelga amarilla. Y si ven la foto, la mitad, la acelga amarilla tiene tallo amarillo. Entonces la mitad de la foto se ve un tallo verde. Eso quiere decir que ese almácigo que yo compré, la mitad es solo maleza. Y es una planta la que viene ahí. Después dice que debe tener 2 a 3 hojas verdaderas sin considerar los cotiledones, que son las hojas embrionarias que emergen por primera vez de una semilla en germinación. Entonces, ese es el tamaño que tienen que tener los almácigos cuando yo los quiero cambiar. De 2 a 3 hojas verdaderas, sin considerar los cotiledones. ¿Cuáles son los cotiledones? Entonces, si ven la foto de la derecha abajo, sale una plantita que está como germinando, que tiene como una apariencia que es muy parecida al ejercicio que uno hace de plantar un poroto en el colegio. No sé si alguien lo hizo. Bueno, ahí sale primero, cierto que sale la radícula de la semilla, después emergen 2 plantitas, 2 hojitas que son carnosas, que son muy distintas a las hojas del resto del cultivo, y después empiezan a salir hojitas que son las hojitas del cultivo. Las primeras 2 hojas que no tienen ninguna forma parecida a la del cultivo, de hecho casi siempre son hojas más gorditas, más redondas, son los cotiledones, y la única función del cotiledón es darle a esa pequeña plantita los nutrientes para que ella pueda empezar a sacar sus hojitas reales del cultivo y empezar a hacer fotosíntesis.
¿Ya? Entonces se dice que en las plantas que tienen dos cotiledones, las dicotiledonias, que tienen dos cotiledones así, como el poroto, el ejemplo del poroto, uno las debe cambiar cuando tienen de 2 a 3 hojas verdaderas, o sea, cuando ya salen 2 a 3 hojas del cultivo. En las plantas que tienen un cotiledón, como por ejemplo la cebolla, por ejemplo, ellas tienen una pura hoja. Entonces tú vas a ver que uno pone una cebolla y sale una pura hoja, entonces uno no tiene cómo identificar. La primera hoja se llama la hoja bandera, que es como la hoja del cotiledón, que le da todas las energías y después van saliendo el resto de la hoja. Uno ahí cuenta 3 a 4 hojas en el cebollín y cambia. Buenísimo. ¿Ya? Ya. Hay distintos tipos de huertos y cuando uno se está planificando para hacer huertos en la casa, tengo que ver cuál es el que mejor se adecua a las condiciones que yo tengo. Entonces, podemos ver que el más básico y el más sencillo es el huerto en maceta, que te permite hacer un huerto súper manejable, que la verdad es que es bien económico. En las macetas hay macetas de todos los precios, pero que tiene la limitante que como la parte de la raíz está limitada por este contenedor, las raíces no se pueden desarrollar tanto, por lo tanto no puedo tener un cultivo tan extenso. ¿Ya? El hecho de que esté en una maceta, que las raíces estén limitadas, limita también el desarrollo de la planta. Y ahí tengo distintos tipos de macetas. Por ejemplo, están las macetas de greda, que son súper baratas, porque cuando las pongo al sol se empiezan a descascarar. Están las macetas de cerámica, que hay bellísimas, o sea, yo he visto unas macetas de cerámica súper lindas y originales, pero me pasa casi siempre con las macetas de cerámica que no tienen agujero de drenaje. Una maceta sin agujero de drenaje no sirve, se pudren. Las plantas tienen que tener un agujero para drenar. Están las macetas plásticas, como las de la foto de arriba, que son baratas, el plástico es barato, es liviano, pero puesto al sol, por ejemplo, después de un año, tú tomáis esa maceta plástica y te quedáis con el plástico en la mano. Y generáis plástico, porque ese plástico no es reciclable. Y están las macetas de madera, que también son súper lindas. El tema con la madera es que se empieza a echar a perder con el agua y que sí o sí hay que saber impermeabilizar con aceite de linaza o con algún otro tipo de aceite. ¿Ya? Y aquí pasamos como a la foto de abajo, que justo hay una maceta de madera, que son estos huertos en altura verticales, que son ideales para balcones, para jardines pequeños, para lugares donde no hay suelo. Y tienen la misma limitante de los huertos en maceta, o sea, finalmente el huerto vertical también tengo un desarrollo limitado de raíces, por lo tanto, un desarrollo limitado también de la parte aérea. Y la gran falla en los huertos verticales es el peso, porque son huertos súper pesados. O sea, si yo voy a poner un huerto vertical como el que tengo en la foto abajo, que se vería precioso en un balcón, debo tener un muro que me contenga todo ese peso, porque piensa que es madera, más el cajón de la planta, más la tierra, más la planta, más el agua. Y eso multiplícalo por el número de macetas que vas a tener. Es mucho peso. Yo les puse también esta imagen de huertos que se hacen con botellas, que quedan súper buenos, que yo lo he probado y la verdad es que son súper eficientes porque uno riega por arriba y va saliendo el agua por el gollete de la botella y después riega la de abajo, la de abajo. Lo que más hay que asegurar en estos riegos es el peso, porque el plástico cede y cuando cede, ¡pum!, se cae todo. Claro. Oye, pero es súper bonita la idea también de reciclar botellas y Sí, reutilizar cosas, ¿no? Yo me queda acuerdo que súper alguien que tenía lindo. lavadoras de ropa así que les ponía como antiguas, reutilizar, pues. Sí, Es pues. súper bueno. ¿No es Sí. reutilizar, reducir? Ya, Bueno. y los otros tipos de huertos que también se están ocupando mucho son los huertos modulares o bancales de madera. Y esto está como de moda porque son súper lindos, permiten hacer huertos en lugares que tengo suelo, o sea, que puedo drenar directo al suelo, o lugares que no tengo suelo, que tengo tierra o que tengo algún cemento, porque yo les puedo hacer un cierre a este huerto modular y dejarle un dren hacia donde yo quiero drenar el agua. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de estos huertos modulares? Primero se dice que la altura mínima es de 50 centímetros. Sobre 50 centímetros ya puedo hacer un huerto modular y de ahí yo siempre les recomiendo a las personas que se hagan el huerto
en bancal a la altura de ellos. O sea, la idea es que no estén todo el rato agachados. De repente me pasan que señoras ya mayores, o caballeros mayores también, hacen huertitos súper bajitos. ¿Para qué? Hágalo más alto para que no esté tan agachado, ¿ya? Y siempre hay que impermeabilizar, porque la madera se echa a perder. Tienen que usar algún tipo de aceite o si no ese huerto no les va a durar nada. Y el otro tipo de huerto que hay son los huertos directos a tierra, que son huertos que no hay que preocuparse del drenaje, que generalmente tienen un poco más de espacio, que me permiten hacer varios cultivos al mismo tiempo y tener una rotación muy alta. Oye, Susana, hay una pregunta acá de Camila Ábalos que dice, ¿qué plantas se llevan unas con otras? A lo mejor vas a llegar ahí después, pero te lo pregunto, como el tomate y la albahaca, por ejemplo, que ella Sí, dice, no sé si es... vamos a ver lo que se llama la asociación vegetal y cuál es la función. Eso viene un poco más adelante y vamos a explicar un poco qué es esto de las asociaciones vegetales. Tranquila, Camila, que viene. Viene, ya. Ya, después, ¿qué debo saber cuando ya me definí, voy a tener una huerta en bancal, por ejemplo, o voy a hacerme una huerta en mi balcón? ¿Qué es lo que yo debo saber de ese sector para poner una huerta? Primero, lo más importante es saber el tamaño, o sea, cuánto es el espacio que yo tengo para hacer la huerta. Entonces, la mejor forma de hacer un reconocimiento del sector es hacer un croquis, que es un dibujo a mano, en donde yo identifique el tamaño del sector, que permite saber cuántas plantas caben. Entonces dice que en el balcón debo considerar la superficie que habilitaré para la huerta en metros cuadrados y así calcular el número de contenedores que caben. Si se fijan en la imagen de arriba, yo dibujé un balcón, una parte de un balcón, y le puse muebles. Entonces yo dije, la mitad de ese balcón lo voy a destinar para huerta, por lo tanto yo debo considerar ese sector que voy a destinar para huertas, el alto por el ancho, para medir el metro cuadrado. Y ahí puse que eran 2,4 metros cuadrados, y yo según eso determino cuántos contenedores me caben, ¿cierto? Y ahí veo cuántas plantas me caben. Y si yo hago bancales o directas al suelo, se debe calcular los metros cuadrados totales del terreno cultivable. Entonces, en la otra foto dibujé como un patio, donde puse dos bancales, me imaginé dos bancales y puse que cada bancal es de 2 metros por 1. Entonces, tengo dos bancales de 2 metros cuadrados cada uno. Y ahí yo sé, ok, tengo 2 metros cuadrados para poner la huerta. Segundo, que esto creo que es más importante que lo anterior, es la orientación, porque la orientación nos indica el tipo de sol y las plantas que podemos poner. O sea, el sol nos dice cuál es el tipo de huerta que yo puedo tener. Porque a mí me encantaría, por ejemplo, que mi huerta tuviera maracuyá y calafate, por ejemplo. Me encantaría, porque el maracuyá es un cultivo que comercialmente se da de Arica hacia el norte y los calafates se dan en el sur. Entonces, por clima, no puedo tener ambos cultivos porque no tengo esos dos climas en un solo lugar. Si yo tengo un huerto de pleno sol, mi huerto va a ser soleado. Si tengo nada de sol, mi huerto va a ser de sombra. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer ese sector? Debo ver la orientación en este croquis. Entonces dice, por ejemplo, en el balcón, que un balcón con orientación oeste tiene sol de tarde y muy caluroso. Entonces, volvemos al ejemplo de arriba. Yo dibujé como el sol moviéndose, ¿cierto? De este a oeste, que en la tarde este balcón va a recibir todo el sol. Entonces va a ser un balcón súper soleado para un huerto de plantas que son de pleno sol. Pero si justo al frente de este balcón hay un edificio, me cambia todo el concepto, porque el edificio me va a dar sombra. Entonces va a ser un balcón de sombra, porque no va a tener sol en la mañana y en la tarde está este tremendo edificio que suele pasar acá en la zona centro, y que finalmente el edificio me bloquea todo el sol y el huerto pasa a ser un huerto de sombra. Eso me va a definir qué plantas puedo poner, porque no saco nada con poner un tomate, por ejemplo, en un balcón de plena sombra, cuando el tomate necesita de luz solar para su tonalidad. Después dice que una huerta en un patio puede tener sol de mañana y de tarde, y que plantas con mayor resistencia al sol se colocan en el sector que está al oeste y aquellas que tienen menor resistencia de sol al este.
¿ya? Es cuando tengo sol por todos lados, y ahí también cuando yo haga mi croquis de huertas a tierra o en bancales, tengo que considerar árboles, quinchos, la casa del vecino, como todos los elementos que me puedan sombrear en algún momento esta huerta, para yo saber cuáles son las plantas ideales. Y el tercer tipo para hacer reconocimiento de mi sector, que es muy importante sobre todo cuando voy a hacer huertas directas a tierra, es el tipo de suelo. El suelo dice que es la capa superficial de la corteza terrestre y es un recurso natural esencial para la vida y para la producción de otros recursos. O sea, sabemos que el suelo es todo, o sea, el suelo ya es biología. El suelo está compuesto por minerales, materias orgánicas, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua, o sea, es una mezcla que está trabajando todo el tiempo. Y el suelo tiene distintas texturas, ¿ya? Parte del compuesto mineral son las texturas del suelo. Y que acá abajo yo les puse como arcilla, limo y arena, ¿ya? Que son los tres tipos de textura que puede tener el suelo y que es súper importante identificar porque me va a decir cómo yo debo trabajar este suelo. Entonces, por ejemplo, la mejor forma de identificar qué tipo de suelo tengo es mojando el suelo, tomar un poco, hacer una pelotita así como de barro, una pelotita, y dejarla al sol. Si después al otro día o después de unas horas, esa pelotita yo la toco y se desarma, quiere decir que mi suelo es más arenoso que arcilloso. Porque si la pelotita yo la toco y queda apretada, es como una arcilla, es como una greda. ¿Cierto? Cuando yo hago greda, está blanda, pero si la dejo al sol, la greda queda dura. Y eso es una arcilla. Entonces, si esta pelotita se desarma, es un suelo más arenoso. ¿Qué pasa con un suelo arenoso? Debo regar más porque la arena no retiene nada. Entonces debo trabajar ese suelo arenoso para darle más materia orgánica para que retenga más. Y por el contrario, si mi suelo es más arcilloso, piensa en este mismo ejemplo de la greda. Si yo riego una greda dura, ¿qué pasa? No infiltra el agua, pues se va para los lados, ¿cierto? Porque está todo así aplastado y es el suelo que generalmente forma terrones, porque los terrones es como una capa dura que el agua no pasa. Entonces la única forma de soltar un suelo arcilloso también es con materia orgánica. La materia orgánica lo que hace es meterse en la tierra, darle poros, traer microorganismos que hagan túneles, que esos mismos túneles van a retener más aire, van a retener más agua. Entonces por eso uno le aporta materia orgánica al suelo, porque la materia orgánica es la única forma de asegurarme de que este suelo pueda retener más materia orgánica, puedan haber más microorganismos y que haya una mayor diversidad de especies. Genial, me encanta. Ya, una vez que yo conozco el sector donde voy a poner, que hice este croquis, que identifiqué las horas de sol, que identifiqué el tamaño, que identifiqué el tipo de suelo, me voy a la planificación de la huerta, porque si tú no planificas tu huerta, no dices qué especies comprar, cuántas especies comprar, pasa, bueno, a mí me pasa siempre, que yo llego al vivero a comprar semillas o almácigos y me gusta todo, y yo me lo traería todo, y me falta espacio para tener más plantas, porque todo me gusta, y todo lo raro, y me lo quiero traer todo, y pienso, entonces no es la mejor forma porque termina pasando que uno no tiene dónde plantar y se empiezan a morir las plantitas. Entonces, lo primero que hay que saber para planificar una huerta es la época de siembra o de plantación. ¿Cuándo? Yo ya definí, por ejemplo, que mi huerto va a ser de pleno sol. Entonces voy a poner tomate. Entonces yo, pensando en el tomate, debo saber cuál es la época de siembra o de plantación. Sé que el tomate, por ejemplo, es un cultivo de verano, ¿cierto? Y el verano en Chile empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de marzo. Por lo tanto, si yo hago el cultivo de tomate ahora ya, tengo 6 meses para que ese tomate produzca y podría perfectamente hacerlo de semilla, porque tengo 6 meses para que haga todo su desarrollo vegetativo. Pero si yo planifico esta huerta en diciembre o en enero, ya no tengo 6 meses, tengo 3 meses, 4 con suerte, entonces ahí ya no puedo poner semilla, porque debo saltarme toda esa etapa vegetativa y debo poner almácigo, que ya está más avanzada, para asegurarme de que ese cultivo de verano termine en marzo. ¿Qué pasa cuando yo dejo un cultivo, por ejemplo, de verano al invierno? La planta empieza a tener cambios fisiológicos importantes. Entonces, por ejemplo, no sé, me pasa con los perejiles.
que me marcó mucho el tema del perejil, que cuando tú dejas el perejil, por ejemplo, variedades de verano a invierno, el perejil se pone como un palo, empiezan a salirle los tallos florales y tú cosechas ese perejil y son puros tallos. O los pepinos se empiezan a huecar, las cebollas se empiezan a poner con los tallos florales, entonces las plantas tienen cambios, ¿ya? Lo otro que debo saber es el ciclo de vida de esa planta, si son plantas persistentes o plantas de ciclos acotados. Por ejemplo, una planta persistente como un romero, como un cibulet, ya que el cibulet no se cambia todos los años, el romero tampoco, es una planta persistente. Yo esas plantas persistentes no las podría poner, por ejemplo, al medio de la huerta, o en un lugar como que me intervenga cuando yo trabaje en mis otros cultivos. Debo saber colocar las plantas persistentes en un sector para que no me entorpezcan las otras labores, ¿ya? Y tercero, la forma de crecimiento. Siempre las plantas trepadoras van a buscar dónde tirar sus hojas, ¿cierto? Siempre van a buscar por dónde guiarse porque ellas son trepadoras por naturaleza. Estoy pensando en un tomate cherry, en un zapallo, en un melón, son plantas que tienen guías, entonces yo no voy a cambiar eso. Tengo que buscar cómo guiar esas plantas porque si no me van a dar pura sombra en mi huerto final o me pueden matar los otros cultivos porque ellas necesitan crecer para algún lado. Entonces miren, por ejemplo, la imagen del medio que yo les puse, formas de guiar plantas trepadoras. Entonces si hago los huertos a pared, apoyados a pared, por ejemplo, puedo poner las plantas trepadoras al fondo, las plantas de medio tamaño en el sector medio y las plantas pequeñas, las hierbas que son de uso diario, de uso como lo que estoy ocupando todo el tiempo, deben estar a mano, no puedo ponerlas tampoco al medio de la huerta. Entonces yo hago una planificación, en este mismo croquis, hago una planificación de qué es lo que voy a poner, hago el listado de plantitas para después saber cómo trabajar estas plantas, cuál es su ciclo de vida, y según el ciclo de vida voy a saber si puedo poner semillas o almácigos, y la forma de crecimiento, si estas plantas las voy a poner al medio de la huerta o las voy a poner en la orilla. Miren la foto de abajo del balcón. Ahí ocuparon plantas de tamaño medio y plantas de pequeño tamaño. Esa persona puso los tomates apoyados al muro, también podría haber puesto plantas trepadoras. Entonces es como saber jugar con las formas de crecimiento de las plantas. Me pasó en uno de los talleres que había una niña que tenía un balcón y me decía, ¿sabéis que tengo tanto viento? Entonces como que finalmente llegamos a la conclusión de que la mejor forma de hacer su huerta, porque me decía que el viento realmente le afectaba a su cultivo, era hacer una especie de cortina con plantas trepadoras. Tú puedes ocupar estas plantas y sacar provecho. O de repente si tu balcón es muy soleado o tu huerta es muy soleada, puedes hacer una cortina para evitar que llegue tanto sol directo a la huerta. Entonces saber planificar bien tu huerta. ¿Ya? Bien. Voy a abrir un poco mi cortina, perdón, que sabéis que estoy quedando súper oscura en antena. Yo también voy a prender la luz. Oye, por mientras te voy a hacer una pregunta, voy a prender la luz, pero Paula pregunta si las berenjenas y los zapallos italianos requieren mucho sol. Sí, pues, las berenjenas y los zapallos, de hecho los zapallos son de pleno sol, pleno sol, y las berenjenas también. Ay, no, quedó muy mal. Prender la luz. Ya, ahí, volví. Entonces una vez que, voy a aprovechar a tomar agüita. Ya, una vez que yo ya definí la planificación, ya conozco mi sector, ya estoy más o menos clara con los ciclos de vida de las plantas, ya estoy lista en eso, me voy a hacer las tareas propias de la huerta, y la primera es hacer la preparación del terreno. Entonces, según el tipo de huertas que yo tenga, tengo que hacer distintos tipos de preparación de suelo. La primera que les puse acá es la preparación de macetas para plantación. Es cómo debo hacer la maceta para tener un huerto en maceta. Entonces, lo primero, lo más importante que yo les mencioné fue procurar que la maceta tenga un agujero de drenaje. Si no tiene dren, olvídenlo, porque se empieza a acumular el agua y esto empieza a producir hongos y se empieza a morir, o después uno ve que la planta se queda como descompuesta, se empieza a podrir. Entonces no funciona sin agujero de drenaje. Segundo, dice que hay que llenar 1/3 de la maceta con piedras, gravillas o pedazos de maceta. En la foto, en la foto de la izquierda, hay una maceta como partida. Fíjense que la base de la maceta va con piedras grandes. Esas piedras grandes van a evitar
que se tape el agujero de drenaje. Esa es la función. Entonces uno pone gravilla o algo grande que evite que el agujero de drenaje se tape, porque como les decía, si se tapa el agujero de drenaje, esto se empieza a posar y se empieza a echar a perder todo. Después dice que se puede poner un geotextil para evitar la pérdida de la tierra. ¿Ah? Genial lo del geotextil. Nunca lo había puesto con geotextil, pero buena idea. Oh, y ¿sabéis qué? El geotextil funciona súper bien, porque evita, el geotextil lo que hace es una fibra polimérica que evita que te separa como por granulometría los distintos tipos. Entonces, evita que este dren se tape con la tierra, porque después empieza a caer, o por ejemplo, si tú haces jardines con piedras, por ejemplo, evita que la piedra se empiece como a chupar por la tierra. Y la piedra es cara, entonces uno siempre que hace un jardín con piedras o hace una separación por granulometría de suelo, tiene que poner un geotextil, que es una membrana permeable, no va a afectar en nada en tu cultivo. Y después se añade el sustrato preparado. ¿Ya? Esa es la forma de hacer una preparación en maceta. Después está la preparación de suelo para huertos en cajonera, en donde dice que si la cajonera es de madera, se debe impermeabilizar con aceite de linaza o algún otro impermeabilizante de madera. Yo he visto que ocupan aceite de almendra, distintos tipos de aceite, ahí el que uno quiera y que tenga como las lucas para hacerlo, porque el de linaza finalmente se ocupa porque es más barato. Después dice, procurar dejar un dren para el agua de riego. Si yo hago un bancal ciego, o sea, que le voy a poner una base de madera, debo siempre dejarle un agujero de drenaje, si no quedaría cerrado. Si yo hago un bancal abierto, que no va a tener suelo y que va a drenar directo al suelo, me despreocupo de eso. También dice llenar un tercio de la cajonera con piedras o gravilla, colocar el geotextil para evitar la pérdida de tierra y que el orificio de drenaje se tape, añadir el sustrato preparado e instalar el sistema de riego, y ahí después ya puedo poner las plantas. Y cuando hago preparación para la siembra o plantación a suelo directo, debo eliminar todos los escombros del suelo, desmalezar y sacar raíces viejas. Para esta labor se utiliza la horqueta. Entonces yo les quería mostrar esto, que la horqueta es una herramienta tan poco utilizada y tan útil, porque finalmente lo que hace la horqueta es penetrar el suelo y uno la mueve, la levanta, y con esto puede sacar, por ejemplo, malezas completas de raíz. Suele suceder que la gente conoce el asadón. Entonces, ¿qué hace? Va a su huerta y empieza a picar todo. Y pica las malezas, y cuando uno pica las malezas, o pica raíces de maleza, está propagando más malezas más que controlarlas. Lo que uno tiene que hacer para preparar el suelo es meter estas herramientas y soltarlo nomás, ir soltándolo. Acá después dice que una vez que se eliminaron todos los escombros y malezas, debe cavar y remover el fondo del suelo, y que en cultivos más extensos esta labor se puede hacer con un arado sujeto a un vehículo motorizado como un tractor o rotavator, y después se debe nivelar el suelo con un rastrillo. Esa práctica de ocupar el arado o de invertir el suelo está cada vez más out. O sea, ya está totalmente demostrado que el suelo no necesita que venga un arado y que me invierta las capas del suelo, porque lo único que hace es exponer todos estos microorganismos que viven en el suelo y matarlos. Y si yo los mato, necesito más. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se llama micorriza? Las micorrizas son hongos, es uno nomás de todo, piensa en, no sé, pues nemátodos, lombrices, hay un montón de microorganismos que viven ahí. Las micorrizas son hongos, es solo uno, pero hay virus, bacterias, hay organismos macro, meso, micro, entonces es todo un mundo el suelo. Si yo doy vuelta mi perfil de suelo, como se hacía antes, o como me pasa que muchos agricultores, mis agricultores, yo tengo 9 agricultores y 8 son de agricultura convencional que entregan al supermercado, y 1 es orgánico que entrega al supermercado. Entonces, uno ve cuesta mucho de repente cambiarles este switch de hay que arar, hay que preparar la tierra, hay que pasar el asadón, porque finalmente la cero labranza, que es no mover el suelo, está demostrada que es la forma eficiente de trabajarlo. Para los que les guste más como ese tema, hay un reportaje en Netflix que se llama Kiss the Ground, que ves al suelo y que de verdad que te cambia todo el concepto que uno tiene como de arar, de fertilizar, wow, es como la ganadería holística, realmente así me tiene a mí como, eso es lo que yo quiero. Qué choro.
Sí, buenísimo. Oye, Bueno, voy a hacer una pregunta acá, de ya. Meyer. Pregunta, tengo almácigos de tomate y berenjenas a pleno sol. ¿Me recomiendas una malla de Rachel? ¿Malla de Rachel No, verde, otra opción? ¿No? no, y ahí vamos a ver, eso como que las mallas Rachel, las mallas antiheladas, son casos súper excepcionales. Piensa que estos son cultivos hortícolas que vienen de la naturaleza y que se dan así, o sea, ellos no requieren el tomate. Si tu almácigo está muy chico, ojo que los almácigos que están en crianza no deben estar a pleno sol en su sol definitivo. ¿Ya? Eso los debo poner a semisombra. Ahí Maya Rachel, pero si no tenéis sombra, pero si tenéis un lugar de semisombra, déjalos ahí porque eso es un tiempo, 2 meses, 2 meses y medio, después se van directo a sol. El tomate es un cultivo de pleno sol, la berenjena, las solanáceas en general son cultivos de pleno sol y que necesitan sol para que lleguen a su estado óptimo. ¿Ya? Mm, genial. Bueno, siguiendo con esto, una Sí. vez que ya prepararon el suelo, viene el segundo trabajo, que es la siembra o la plantación. Yo siembro semillas, yo planto almácigos. Plantación viene de plantas, siembra viene de semillas. ¿Ya? Uno nunca siembra un almácigo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo siembro la semilla? Dice que puedo hacer siembra directa, que es en una maceta o directo a la tierra, se deben colocar las semillas repartidas en forma definitiva o cómo quedará la planta una vez crecida. Cuando yo hago siembra directa de semillas, generalmente son semillas grandes que yo puedo contabilizar, que yo puedo decir, ok, van 10 semillas por metro lineal, entonces puedo poner 10 semillas por metro lineal. Cuando son semillas muy pequeñas o semillas con germinaciones difíciles o de manejos muy complicados, generalmente yo hace un almácigo que es para manejar un poco la planta previo a la plantación. Mm. Y la otra forma, cuando ya tengo el terreno listo, es hacer la plantación, que dice que la planta debe ser llevada a la tierra cuando alcanza el desarrollo de 2 a 3 hojas verdaderas sin considerar los cotiledones. Entonces ya vimos que los cotiledones Bueno. eran estas 2 hojitas. Entonces la forma correcta dice sacar la planta de la maceta o del spilding, del másigo, suavemente, procurando no dañar las raíces. Aquí lo que importa es la raíz. Si yo veo que el almácigo está muy apretado, rompo la bolsa, o rompo el spidling, o rompo la maceta, pero lo importante es la planta. Entonces no se preocupen, si yo veo que está muy apretada, no, la solución no es empezar a tirar la planta porque voy a dañar la planta, y lo más importante es la planta. Debo romper el contenedor y sacar el pan completo de semillas y eso plantarlo. Después dice hacer el agujero igual de profundo que el macetero o en la tierra y colocar la planta asegurándose de que las raíces no queden enrolladas o dobladas. Yo debo asegurarme, yo primero debo procurar que el agujero sea de la misma profundidad y que estas raíces no queden dobladas porque ahí o la raíz se va a morir, o la planta se puede morir, o estas raíces empiezan a quedar enrolladas y el cultivo queda deforme. Entonces debo asegurarme que las raíces queden hacia abajo. Esa raíz ahí yo cubro con tierra, presiono un poco y después dice tomar la planta del tallo y muy suave subir la planta, compactar el suelo. Entonces, ¿qué es eso? Yo puse el pan de raíz en el suelo, compacté y suavemente tomo de la base, como la segunda foto que se muestra abajo, tomo de la base, tiro muy suavemente, pero esto es muy leve, solo para asegurarme de que las raíces queden hacia abajo y no queden dobladas. Es muy importante que las raíces queden hacia abajo y no dobladas. Piensa, no sé, si hago un almácigo, por ejemplo, y voy a trasplantar una zanahoria, por ejemplo, que la raíz es la raíz la que consumimos y que tiene que ir hacia abajo. Imagínate que puse esa raíz así, doblada. Hay que ser de lado. Sí. Y después hay que regar el suelo que rodea la planta. Uno riega el suelo, no riega las hojas, ni el tallo, ni las flores, ni no. Uno riega el suelo. Y acá viene Oye, como... una cosita, porque nos quedan como 8 minutos más o menos. Sé que el taller da para mucho, porque además está fascinante. Eh, pero para que un poco vayamos como coordinando ahí, de repente si quieres dices como nombras un poco y vamos para no dejarte en la mitad, para que después no cortemos, porque la gracia es que todo después quepa en Instagram, ¿ya? Y Dale. después lo puede revisar la gente. Así que si queréis, va ahí como un poco más Sí, mira, corto. yo creo que vamos a llegar a esta, voy a presentar un poco el manejo y Ya, ya
lo último y ya era, porque Escucha, sí. yo estoy fascinado, a mí me encantó. O sea, digo, no vivo en Santiago, pero el El día que Club de sea... Jardines de Chile hace Sí, cursos online, Felipe. sí, sí. No, además que es muy frustrante cuando hay cosas que tú has dicho acá que uno no las entiende y uno se lanza por ejemplo, lo de tener a semisombra los tomates al principio. Yo tiraba los tomates al sol todo el rato y me costaba que No, porque prendieran. piensa que los almácigos es como una planta bebé, po. No podís hacer un almácigo a pleno sol porque ya tiene solo la energía que del cotiledón, está sacando recién Sí, sus primeras hojitas, es como, no. no Primero se puede. siempre los almácigos como cuidando esta huevita planta y después cuando ya está lista la llevo a la tierra y que uff, que se vaya ahí con todo el sol. De acuerdo. Bueno, esto habla un poco del riego, más que nada para dar lo que yo más quiero rescatar de esto del riego es que los riegos pequeños y constantes son mucho más eficientes que un solo riego largo. Y me pasa, donde yo vivo, que de repente escucho los riegos de mis vecinos 6 minutos. 6 minutos de riego y uno dice, o sea, si Qué horror con la piensa, escasez de el agua, madre. ejemplo más claro de esto es tu maceta. Tú pones la manguera en una maceta o lo que tengas, riega un minuto. Los primeros 30 segundos, lo más probable es que esa agua se retenga por la tierra y la tierra quede húmeda, y los otros 30 segundos es agua perdida. Entonces, si yo riego 6 minutos, lo más probable es que el suelo, más encima un suelo pobre, así como cero materia orgánica, plantitas muy así separadas, esto bien minimalista, que de verdad que ahí tengo mis cosas con lo minimalista, riega 6 minutos, está 1 minuto absorbiendo el suelo y el resto es agua que yo veo que cae a la cataleta, o sea que se va, se pierde. Claro, O sea, es tremendo. mucho mejor, si yo voy a regar 6 minutos, es mucho mejor regar 2 minutos en la mañana, 2 minutos a la media tarde, 2 minutos en la noche, para que doy el agua, absorba, doy el agua y mantenga humedad, ¿ya? Y bueno, esto habla un poco de las tareas de la huerta. Lo que quería rescatar de esta parte es que uno tiene que adicionar materia orgánica a la huerta para ir mejorando estructuras y por favor no compren tierra de hojas, por favor no compren tierra de hojas y eso dejarlo marcado. La tierra de hoja es palo con hoja. Se demora todo esto en descomponerse y en entregarle los nutrientes al suelo. O sea, lo único que están haciendo es fomentando el daño, el tremendo daño ecológico que hacen toda la gente que saca tierra de hoja. Si quiere tener tierra de hoja, de su mismo jardín saque todas las hojitas, guárdelas en las orillas de las panderetas, en los muros, y después de 3 meses va a tener tierra de hoja, pero no Sí. compren tierra de hoja ni tierra de litre. Hagan humus, hagan compost. Les puse esta foto de la compostera en una botella, que la saqué de Pinterest, que está re buena para hacer compost en la casa. Ocupen guanos, ¿ya? Y ya que no nos queda nada de tiempo, que yo tenía como más cositas, Ay, Elena, porque está quería maravilloso. ponerles un Pero, poco esto. pero digamos de nuevo que en el Club de Jardines de Chile lo pueden hacer el curso completo, el taller completo. Eso es Sí, importante. sí, sí. Y la verdad es que dan muchas ganas. No, qué bueno. Bueno, es como otra de las tareas de la huerta es el control de malezas, de plagas y enfermedades. Y aquí trabajar lo que se llama el MIP, el manejo integrado de plagas. No se trata de combatir una plaga, se trata de hacer un control preventivo, de saber en mi cultivo qué es lo que me está atacando, cuál es su ciclo de vida, en qué momento está en la parte aérea, en qué momento está en el suelo, porque de repente la plaga o la enfermedad está en el suelo y yo estoy echándole algo a la parte aérea, no hago nada. Entonces tengo que conocer la plaga y trabajar esto que se llama el manejo integrado de plagas. No hay solo un método de tratar las plagas, hay varios métodos, y yo acá les mencioné, por ejemplo, el cultural, que el objetivo de esta práctica es crear condiciones desfavorables con tareas de horticultura, desfavorables para plagas específicas, como es la rotación de cultivos, por ejemplo. La rotación de cultivos hace que uno vaya cambiando los cultivos dentro de un mismo terreno, y así plagas específicas, por ejemplo, en las solanáceas, que estuvieron un año puestas en ese sector, al otro año tengan leguminosas, por ejemplo. Entonces no hay plagas específicas. El químico, que son compuestos químicos, son químicos, o sea, piensan que los agroquímicos los hizo la misma persona que desarrolló los gases para el holocausto. O sea, los agroquímicos fueron veneno. Después se dieron cuenta que sirve para la agricultura, lo empezaron a probar y así partieron los agroquímicos. O sea, son tóxicos. Lo que hacía era matar gente.
Y si se fijan, yo ahí les puse como lo que uno tiene que usar cuando utiliza agroquímicos, este traje, mascarilla, traje completo, porque son químicos tóxicos. ¿Y qué nos pasa en la agricultura? Que uno ve como la otra imagen, al caballero con polera, con la ropa de calle, fumándose un pucho, como totalmente nada que ver. Está el control ecológico, que son los productos elaborados a base de insumos naturales, el biológico, que es usar enemigos naturales e introducir plagas como gallinas, como otros insectos, atraer insectos, y ahí viene esto de la asociación vegetativa, que es más que nada, la asociación vegetativa, la función, más que darle un sabor específico, es traer plagas a un cultivo, o sea, hacer que un cultivo le entregue todos los beneficios a otro. Por ejemplo, tengo un cultivo que consume mucho de un nutriente y el otro le entrega ese nutriente. O tengo un cultivo, por ejemplo, poner caléndulas en las huertas, hacer que la caléndula traiga todos los insectos y no se vayan a la huerta. Es como cómo utilizar las plantas de forma vegetativa. Eso lo vemos en el taller de huertos para los que se interesen. Y ya que estamos acotados de tiempo, les quería poner esto, ¿Ya? que es un poco qué podemos sembrar. Ojo, dije sembrar, o sea que podemos hacer semilla en este mes. Ahora. Fíjense que ahora podemos poner casi de todo, es el momento que se preparen, es el momento que hagan sus almácigos, o si quieren sacar 2 cultivos, por ejemplo, pueden comprar almácigos de lechuga y poner ahora, cosechar en diciembre, volver a poner almácigos y cosecharlos hasta fines del verano. ¿Ya? Ahora tenemos 6 meses de verano, primavera-verano. Entonces ahora es el momento de colocar de todo. Les dejé ahí mi Instagram, que es @suquetrahue, por si me quieren seguir, y el Instagram del Club de Jardines de Chile, para los que no lo siguen, que de verdad el club tiene talleres así atómicos. Yo soy una eterna alumna del Club de Jardines y también soy profe de ahí, entonces los invito a que los sigan porque de verdad tiene cursos súper interesantes y entretenidos. Y eso, pues. Oye, Susana, esto es alucinante, de verdad que yo te decía antes que además acá en el sur pasa, yo estoy en el sur, ¿no? Lo que pasa es que es muy loco porque en invierno se seca todo y en la primavera empieza a crecer, a crecer, a crecer y los huertos que parecían botados se vuelven una locura. ¿Para qué decir con el sol que hay en Vitacura, en Santiago, y que también es una maravilla? Es impresionante la cantidad de alimento que puedes sacar, ¿ah? Con todos los beneficios que eso trae. Yo encuentro que ya es muy valioso. Cuando yo era chico, bueno, había alguna gente que sabía, pero ya hoy día es muy valioso. Y para qué decir lo que va a pasar con nuestros hijos más adelante, ¿no? O sea, el manejo de tener tus berenjenas, tus lechugas y todo va a ser una locura. O sea, en el fondo es un taller fundamental. Casi todos deberíamos pasar por ahí en algún minuto. Te quiero agradecer mucho a la Municipalidad de Vitacura por hacer estos talleres. El área de sustentabilidad me parece que es súper choro, estoy fascinado, así que invítenme de nuevo. Ay, Vitacura ahí tiene unos proyectos súper buenos que se vienen ahora de hacer sus áreas verdes sustentables, que sean sustentables. Y ojo que el término no es solo sustentable, es sustentable y sostenible, Y porque no sostenible. solo debe ser sustentable en un momento, tiene Sí, que mantenerse, o sea, tiene que durar a lo largo del tiempo. sí, No, sí, no sí, saco sí. nada con ser sustentable un año, por ejemplo. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y en tu Instagram se pueden meter y tú le puedes dar algunos tips y conversar con la Sí, gente. siempre. O sea, mis alumnas todos me preguntan por ahí. Como les decía, también soy la profe de plantas medicinales. Y ahí, nada, por las chiquillas, yo siempre en ese taller enseño mucho a ser como preparado, champú de lavanda, porque voy a esto, por lo menos mi jardín todo Claro. se usa, todas las plantas que yo tengo en mi jardín las uso, entonces yo hago saquitos de lavanda de las lavandas de mi jardín, hago aceites aromáticos de romero, champús de romero, jabones con romero, entonces la idea es esto, de que tu jardín sea útil, de que saques tu huerta de tu jardín, de que lo que te contaba al principio, pues que, por ejemplo, un macizo, no sacáis nada con tener un macizo verde solo para mirar. Entonces podéis tener un macizo, por ejemplo, yo en mi casa tengo un quillay de árbol con mentas abajo, con melisa, y si tú lo miráis de lejos, tú veis algo súper verde, súper lindo, y vais de cerca, y el quillay es medicinal, la menta es medicinal, la melisa es medicinal, tengo otras plantas también ahí, y es todo útil, que la Lindo y con finalidad valor, y con valor, me parece fascinante. de...
Oye, Susana, bueno, nada, muchas gracias una vez más y espero verte pronto en el taller por allá. Ah, ya. Nos vemos en Chiloé, entonces. No, ojalá, o en Chiloé o en Vitacura, feliz. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos pronto, ojalá en otro taller. Muchas Dale. gracias. Ya, que Chao, estés bien. chao. Chao, chao a todos.